hablamos de un cáncer en etapa 3, 4, o por ejemplo cuando escuchamos, porque hemos escuchado muchísimo de que, bueno, cuando ya llega a los ganglios no hay salvación. Y usted nos estaba explicando que cuando está en los ganglios es una etapa 3 o 4. 3. ¿Hay salvación? Claro. ¿Se puede de verdad atacar y tener un porcentaje alto de que sea curable? Sí. Si resumimos lo que se debe hacer, las lesiones superficiales se resecan completamente y se curan casi al 100%. Okay. Las lesiones intermedias se operan y se dan algunas de ellas quimioterapia y se curan entre un 30 a un 40%. Las lesiones avanzadas con ganglios positivos o extensión fuera del estómago, al peritoneo y a otros órganos, su curación está entre el 10 y el 15%. ¿Qué debemos de aprender de esto? Señores, vamos al médico, vamos a hacernos nuestras endoscopias, hagamos los diagnósticos tempranos y precoces, logremos erradicar el pequeño tumor que puede aparecer en un momento dado por mala suerte, ¿verdad? Yo digo que nadie quiere chocar, pero compramos un carrito nuevo y lo chocamos, vamos a arreglarlo porque ese es el carrito nuevo. Sí, ni modo. Vamos a vigilar nuestro estómago, nuestra vía digestiva. Si encontramos una lesión pequeña, vamos a tratarla, no le tengamos miedo al médico. Es la forma de salvar nuestras vidas y de curarnos y encontrar la enfermedad más precoz. Claro. Pero todo cáncer gástrico tiene un porcentaje de curación. Si la cirugía no logra completar todo lo que tiene que completar, tenemos la quimioterapia, que hoy en día tenemos drogas excelentes para lograr un mayor porcentaje de curación en aquellos casos inclusive que están avanzados. ¿Ha mejorado un poco ese protocolo de los medicamentos que no son tan agresivos para el paciente? Mira, cada año, cada congreso, cada reunión de científica oncológica, tenemos drogas nuevas, elementos nuevos, y la verdad que los casos avanzados que le damos quimioterapia antes de operarlos, logramos una reducción en muchos de ellos de hasta un 50-60% del tumor, que facilita la acción del cirujano y logra un porcentaje mayor de curación. Entonces, la pelea debe hacerse peleando, escondiéndonos y no yendo al médico. Lo que hacemos es que empeoramos la situación y quitamos chances de nuestra curación. No le tengamos miedo al cáncer gástrico. Si nos diagnostican, vamos a pelear por curarnos y hay curaciones. Bueno, entre esas curaciones y esos métodos que los doctores nos están explicando, al regreso vamos a preguntarles a los expertos si cuando hay una lesión en el colon, qué se debe hacer y cómo es esta cirugía. Así que conoceremos lo que es la colostomía y otras cosas más en el cáncer gástrico hoy en Cintabú a través de Promar Televisión. No se aparten de nuestra sintonía. Seguimos hablando del cáncer gástrico hoy en Cintabú a través de Promar Televisión con los expertos, el doctor Raúl Aroche y el doctor Raúl Bafi, para hablarnos bien claro de lo que es esta enfermedad. Si bien dijimos que las vías gástricas pues comienzan prácticamente desde la boca hasta la parte del recto y hemos enfocado mucho en lo que son los síntomas del estómago, yo quiero que el doctor me explique cómo son los síntomas o si se sienten a nivel estomacal, pero cuando la lesión está a nivel del colon. Y hay una pregunta que quiero hacerle, doctor, y es que si toda operación de colon necesariamente lleva una colostomía como para limpiar las vías digestivas mientras se recupera el paciente de la incisión que le han hecho, y para que nos explique también un poco en qué consiste este método. Te respondo la primera y la segunda le corresponde al doctor Bafi, que es cirujano, pero en cuanto a la primera pregunta, fíjate, el cáncer, aquí cambia un poco la cosa en comparación con el cáncer gástrico. El cáncer de colon tiene un factor genético todavía más importante, y es por eso que, como les decía, todo el mundo debe hacerse una colonoscopia antes de los 45, 50 años, o a partir de esa edad, perdón, aún sin síntomas y aún sin antecedentes familiares de cáncer de colon, porque la mayoría de los cánceres de colon son provenientes de pólipos. Y aquí los pólipos sí están muy bien estudiados, porque se dice, hay una variedad de pólipos que tal vez es el más frecuente, que son los llamados adenomas, que son consideradas lesiones premalignas. Desde que aparece un adenoma, que comienzan siendo lo que se llama adenomas tubulares, se van transformando en adenomas mixtos, adenomas vellosos, y luego se transforma en cáncer.
Desgraciadamente, en toda esa etapa, que puede durar fácil unos 10 años, el paciente está completamente asintomático. Qué increíble. Y es por eso lo importante del estudio endoscópico en esa etapa, pues, porque lo ideal es encontrar pólipos y sacar esos pólipos, claro, porque tú tienes la idea de que este paciente con mucha probabilidad puede hacer un cáncer gástrico, un cáncer de colon en el futuro. En un futuro. Entonces, aquí el despistaje es mucho más importante. Bueno, es importante también el cáncer gástrico, pero aquí, digamos, cobra mucha fuerza, porque en nuestro medio el cáncer de colon cada vez está cobrando más fuerza. En el mundo, por ejemplo, te puedo decir que es el primer cáncer digestivo como causa de muerte en el mundo. Y una vez que se encuentran pólipos, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer una...? Existen protocolos para eso, dependiendo de la variedad histológica del pólipo, del número de pólipos, del tamaño del pólipo. Esa frecuencia puede durar desde 6 meses hasta cada 8 años si no encuentras pólipo. Es que yo me imagino que un paciente que pueda estar en buenas manos, como ustedes y también en la Sociedad de Cancerosa, pues ustedes como equipo médico también se consultarán, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Existen beneficios y a la vez también cosas que pueden retrasar en un paciente la lesión. Lo que sí quiero aclarar, y que es muy importante que sepan, que es que mientras el paciente sea más joven, las lesiones avanzan más rápido, cosa que muchas personas desconocen, porque bueno, como la multiplicación celular en personas jóvenes es una cosa que no se detiene, así como se multiplican las células buenas, también se multiplican las malas, y esa es una de las desventajas de esta enfermedad en la adolescencia. Mire, eso es como lo dicen con los infartos, ¿no? Siempre es más fuerte en un joven que en una persona mayor. Estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué pasa? Que los jóvenes tienen la mentalidad de que yo soy joven, yo puedo con todo, tengo energía hasta decir basta, pero en la realidad médica es lo contrario. Cierto. Es mucho más fácil para uno, el joven, enfermarse o que esa enfermedad pues crezca mayor con más rapidez que a lo mejor una persona ya mayor, ¿no? Así es. Doctor, ¿se detecta la lesión en colon? La pregunta ahora es para usted, ya como médico cirujano. ¿Toda lesión de colon que deba ser intervenida lleva una colostomía para que se puedan sanar las vías mientras el paciente se recupera? Y nos explica, por favor, qué es una colostomía. No, la colostomía es abocar o pegar una parte del colon, abrir cualquier parte del colon a la piel como elemento definitivo o temporal. Pero vamos a empezar diciendo que los tumores del colon derecho son los más curables. Los del colon transverso e izquierdo están en una situación intermedia de curación, y la del recto y del ano son realmente los más agresivos. Cuando trabajamos, hoy en día la técnica quirúrgica está tan avanzada y la instrumentación con autosuturas, grapas, han permitido disminuir a la mitad el tiempo de la cirugía de colon. Si habíamos dicho que el estómago era una enfermedad de cirugía, el colon es más todavía una enfermedad de cirugía. A pesar de que tenemos otras alternativas, pero es muy quirúrgico. El cáncer de colon se cura fundamentalmente con cirugía y con ayuda de las quimioterapias también. La colostomía se hace cuando el sitio donde está el cáncer de colon está en una situación tal que el médico, el cirujano, no puede unir, no puede empatar el resto del intestino como empatáramos dos mangueras para que la función siga normal. O la enfermedad está tan avanzada, o las condiciones del paciente están tan deterioradas que cualquier cirugía adicional, aparte de una colostomía, no se puede hacer en el momento. Entonces, cuando la colostomía es definitiva es porque se reseca la parte del ano y del recto que tenía el cáncer y no se puede reempatar la vía digestiva. Cuando se hace una colostomía temporal es cuando las anastomosis o las uniones de los intestinos que hemos hecho para reconstruir el intestino están en cierto déficit, o la alimentación o la cicatrización del paciente o la situación de infección local que hay determina que es preferible por seguridad dejar una colostomía que se va a cerrar después de 3 o 4 meses cuando el paciente se recupera en forma total.
es mucho más frecuente la cirugía de colon sin dejar colostomía que dejando colostomía. Tengo una pregunta que se me ocurre, porque incluso se realizó un programa la semana pasada sobre bypass gástrico. Okay. ¿Eso puede salvar de un cáncer? Este bypass, ¿tiene algo que ver esa conexión de intestinos si se corta pues una parte afectada o no? Bueno, el bypass gástrico tiene otras razones por las cuales se hace, que son metabólicas, dietéticas, sobrepeso. Pero etcétera. pudieran, dado caso, si se descubre una lesión en el intestino. Bueno, no, si se hace un bypass gástrico, se ha estudiado todo ese paciente para saber que no tiene otra afección relacionada con la vía digestiva. Los cambios metabólicos y cambios en la diabetes, en la obesidad, que se beneficia ese paciente con el bypass gástrico, disminuye algunos factores que pudieran ser cancerígenos. Eso es una cosa de otro mundo. ¿Sí? A mí me preguntaron, ya va que yo sé que el tiempo es corto, ya nos tenemos que despedir. A mí me preguntaron si después de un bypass gástrico podía venir una situación de cáncer porque había una parte del estómago que se seccionaba, que quedaba allí, pero no tenía la misma irrigación. Una pregunta, pues por curiosidad, que hizo una persona que ve el programa de la semana pasada. No necesariamente. Bueno, lo que ocurre es que es una cirugía relativamente reciente. Okay. O sea, la frecuencia del bypass, antes se hacía como eventualmente, ¿verdad, Raúl? Pero con la cirugía bariátrica se ha puesto de moda esa cirugía y desde hace relativamente poco tiempo. Digo esto como para tener una casuística lo suficientemente alta para encontrar alguna relación con el cáncer gástrico. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para poder, pero hasta ahora, que yo sepa, no hay ninguna relación pues entre el cáncer gástrico y el bypass gástrico. Hay un factor que el bypass gástrico en algunas técnicas deja escondida la área del antro gástrico, que es la última parte del estómago. Si esa parte no se puede examinar, pudiera tener un cáncer en un momento dado y no se sabe, no se diagnostica sino cuando ya está avanzado. Lo que no necesariamente implica la pregunta que ya había hecho anteriormente, sino que son cosas casuísticas, como sí. Va a haber una jornada en la Sociedad Anticancerosa para llevar a todas estas personas que quedaron con la inquietud de hacerse pues su examen de gastroscopia o de endoscopia, para que usted nos corrija y nos diga cuándo va a ser y para que invite a todos los pacientes. Sí, vamos a tener este sábado 9 de marzo una jornada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología del intestino donde todavía no sabemos por qué el organismo empieza a agredir su propio intestino, empieza a dañar su propio intestino. Esto ha producido, digamos, este grupo de enfermedades, básicamente son dos, enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerosa. En nuestro medio, la rectocolitis había sido muy frecuente toda la vida, pero el Crohn era rarísimo. Hoy en día se está viendo muchísimo Crohn, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo entero, y no sabemos por qué y cuál es la razón. Entonces queremos hacer un despistaje de pacientes con posible enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles son los pacientes que tienen que ir? Pacientes con diarrea crónica, pacientes que han tenido evacuaciones con moco y sangre, que han tenido tratamientos fallidos antiamibianos porque piensan que puede ser amiba, y son esos pacientes que han perdido peso, que tienen dolor abdominal, son esos pacientes que pueden ir a la sociedad, y allí van a ser evaluados por un grupo de médicos, se le va a hacer un despistaje clínico y de laboratorio con 2 exámenes especiales, y de acuerdo al resultado de los exámenes se citaría una segunda oportunidad para hacer estudios endoscópicos. Perfecto. ¿Número de teléfono que puedan contactar para la jornada? Preséntense el día de la jornada a las 8 de la mañana, pacientes que tengan estas características. Yo me hice el teléfono de la sociedad, 251-6398. 251-6398. Ahora el doctor Arocha da su número telefónico, también va a aparecer en pantalla, y también el doctor Raúl Bafi para cualquier consulta. El número de su consulta, donde puedan llamar para... Bueno, el mío es el 0251-442-9592. Ok. Y la consulta nuestra está en el 0251-254-2545. Señores, lamentablemente llegamos al final. Les agradezco inmensamente el espacio, el tiempo que nos dedicaron a nosotros, y hoy te dejo sin despedir, porque no hay chance, y gracias a ustedes por estar en casita, escuchándonos y viéndonos como siempre. Se les quiere muchísimo. Nos vemos en otra edición de Sin Tabú. Feliz noche.